el ingeniero Carlos Pineda García. Él nos presentará el día de hoy el tema métodos constructivos e innovaciones. El ingeniero Carlos Pinedo es egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, cuenta con una maestría en gerencia de obras y construcción, además cuenta con un máster en diseño, construcción y mantenimiento de carreteras en la Universidad a Distancia de Madrid. Destacó además su participación laboral en la construcción del túnel Punta Olímpica en Carhuaz, Ancash, y actualmente se desempeña como jefe de carreteras y túneles en la obra central hidroeléctrica de Sangabán 3, Perú, en la región de Puno. Entonces, ahora quisiera darle la bienvenida al ingeniero Carlos Pineda. Muy buenas noches y adelante con su exposición. Buenas noches a todos, un gusto por la invitación. Esta noche vamos a tocar el tema métodos constructivos e innovaciones en túneles viales en Perú y Colombia. E indudablemente que esto nos vamos a basar en 4 obras que la vemos en pantalla. 4 obras que algunas se han ejecutado y otras están en ejecución y otras están en proceso de inicio de ejecución. Las obras en Colombia tenemos dos, el túnel vial El Toyo o Guillermo Gaviria Echeverry, el túnel vial La Zorra y La Paz en Colombia. En Perú tenemos el túnel vial Chancay, Megapuerto Chancay, y el túnel vial Punta Olímpica ejecutado en Carhuaz en Perú. Solamente como comentario, el túnel vial El Toyo o Guillermo Gaviria es el túnel, vendría a ser el túnel más largo a nivel Latinoamérica que se viene construyendo. Se debe acabar el 2024, más o menos aproximadamente 9 kilómetros 75. El túnel vial Las Sordas y La Paz son 2 túneles pequeños o medianos, entre 3 y 4 kilómetros. El túnel vial Chancay es un túnel vial en el puerto de Megapuerto de Chancay para transporte de materiales de 1.8 kilómetros, y el túnel vial Punta Olímpica ejecutado en Carhuaz de 1.35 kilómetros. Hablando de túneles, podríamos decir que es importante el sistema constructivo y las innovaciones que se vienen dando, porque cada vez va mejorando el sistema constructivo. El sistema constructivo, tanto en equipos, tanto en metodologías nuevas, modernas que se vienen llevando a cabo, y también lo que son la geometría de los proyectos viene cambiando de acuerdo a las normativas que se vienen usando actualmente. Entonces pasamos con el túnel vial El Toyo, o Guillermo Gaviria Echeverry en Colombia. Este túnel se viene construyendo desde el 2018, prácticamente está a un 45% a la fecha, 9.73 kilómetros, como vemos ahí, ubicado en la región de Antioquia, ¿no? Tiene exactamente 9.73, como hemos indicado, y es parte de una autopista, ¿no? Comprende una autopista de conexión norte entre las regiones de Magdalena y Puerto de Río. Aquí tenemos parte de la ubicación, algunos túneles. Colombia hace 10 años, ya desde la época del presidente Álvaro Uribe, de ahí pasó ahora con Duque, con el presidente Duque, está construyendo una serie de túneles a nivel de concesiones en todo Colombia prácticamente. Ya tiene 10 años trabajando en túneles, mayormente con Drill and Blast, no con TBM, algunas con TBM, pero muy pocas, por no decir una o dos, pero mayormente con el sistema Drill and Blast, o como llamamos comúnmente, con el sistema tradicional, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, La Llorona, el Toyo que recién se acabó, el túnel, la línea que recién se acabó, el túnel Málaga, el túnel Occidente, el túnel de la Quiebra, el túnel Tonusco, el túnel de Fuemi. Entonces, este túnel del Toyo viene del año 1926, ya ha pasado por una serie de gobiernos, ¿no? Como es un megaproyecto, pues ha tenido una serie de cambios, estudios, niveles de financiamiento, y también de acuerdo a las políticas de gobierno se ha ido manejando, ¿no? Pero a partir del 2018, con el presidente se repotenció con Álvaro Uribe, y se ha ido creciendo eso hasta que se inició el 2018. El túnel del Toyo es uno de los túneles que debe estar costando actualmente, según lo que tengo referencia, aproximadamente 245 millones de dólares. Solamente el túnel nada más, porque eso comprende también la parte vial. Aquí tenemos los túneles que se vienen ejecutando a la fecha, para tener una idea de que el túnel del Toyo vendría a ser el túnel más largo en Latinoamérica.
El túnel comprende, está dividido en dos partes, un tramo 1 y un tramo 2. En el tramo 1 está por Cañas Gordas y el tramo 2 por Santa Fe de Antioquia. El túnel está específicamente en el tramo 1, ¿no? En Cañas Gordas, como lo vemos ahí. Y lo más importante para ir ya hablando del sistema constructivo, de lo que se usó acá, fue el análisis que se hizo para ejecutar esta obra. Se hizo una serie de alternativas, se dieron 3 alternativas con diseño técnico, luego con diseño económico y luego con diseño de eficiencia geológica, o riesgo geológico también se le llama. Entonces se hicieron 3 diseños, prediseños. Ahí vemos el diseño 1, que era aproximadamente, el túnel iba a ser en primer lugar de 4.7 kilómetros en esta alternativa, pero eso conlleva también en que fuera del túnel conllevaba pues hacer puentes, obras de arte, postculver, pontones, pases de vía y otros túneles más pequeños, ¿no? La segunda alternativa que se analizó para ejecutar el túnel del Toyo fue la alternativa de 8 kilómetros, con otro trazo, ¿no? Alternativa 1A le llamamos en ese momento. Esta alternativa es una alternativa bastante asequible, bastante técnica, pero económicamente no nos dio resultados. La tercera alternativa sí nos dio resultados de 9.7, la que hemos hablado y aquí la que se viene ejecutando, y esto conllevó a una más que todo una alternativa económica, pero también por temas geomecánicos, que lo vamos a ver más adelante. Acá vemos las alternativas que se analizaron. La línea amarilla es la línea existente y la línea roja es el prediseño o las alternativas que se fueron ejecutando. Lo muestro nada más como parte de la exposición que se hizo en ese momento. No lo vamos a tocar a fondo para tocar el tema constructivo exactamente. En el resumen de obras principales, ¿cómo se analizan las alternativas, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a la alternativa 2 para que se ejecute el túnel del Toyo? Al ser un megaproyecto, al ser una obra bastante grande y bastante dificultosa por el tema geológico sobre todo, se analizaron pues los túneles cortos que conllevaban lateralmente a construir ese túnel. Los túneles cortos, los puentes, las vías y la longitud de vía. Aquí estamos hablando de que se analiza todo en bloque, no se analiza solamente el túnel, porque la ubicación del túnel conlleva pues a un túnel de entrada y un túnel de salida, o lo llamamos comúnmente un portal de entrada y un portal de salida. Fuera de lo que está en los portales, también se analiza para analizar el costo de la mejor vía a ejecutar. En este caso se optó por la alternativa 2, justamente por eso, ¿no? Y abajo vemos la diferencia. La longitud de la vía, por ejemplo, en la alternativa 1 era 54.4 kilómetros, toda la carretera. En la alternativa 1A, 53.4, y en la alternativa 2, 51.3. Y la diferencia de kilómetros lo vemos ahí abajo, comparando la vía existente con las alternativas. Entonces, se ve todo, se analiza todo, y lo que es muy bueno analizar, y es bastante delicado analizar, es el riesgo geológico. En las alternativas que les he indicado, la de 4.7, la de 8 kilómetros y la de 9.7, prácticamente hay que tener en cuenta mucho lo que denominamos el riesgo geológico. ¿Por qué? Porque en estos contratos, como son mayormente EPC, ¿no? Son a concesiones tipo EPC, llave en mano, indudablemente que se ve mucho riesgo geológico. ¿Por qué? Porque eso va a costo del contratista, en este caso. Entonces, es muy importante analizarlo porque al final y al cabo eso es dinero y eso influye mucho en la utilidad, en este caso, de la contratista. Aquí analizamos costos, por ejemplo, cuánto costaría, por ejemplo, la alternativa 1 de 4.7, la alternativa 2, la alternativa 1A de 8 kilómetros y la alternativa 2 de 9.7. Vemos la diferencia y justamente la más económica era la alternativa 2, como lo vemos a la derecha, ¿no? Ahí está en pesos, esto está en peso, ¿no? Está en pesos colombianos. Del resumen que podemos hacer acá es que el análisis geológico, geomecánico, geomorfológico, prácticamente se analizó todos estos parámetros y también las obras de arte secundarias que se iban a hacer, pues indudablemente la mejor alternativa era la 2. Pero no solamente eso. Cuando analizamos nosotros la parte de la descripción geológica y cuando analizamos ya estudiamos la geología, indudablemente que cuando nos vamos a la realidad y como sabemos que lo están construyendo, vemos que existen unas diferencias casi del 30 al 40% respecto a lo que se estudió en ese momento para hacer la propuesta para ganar la concesión.
¿Qué significa eso? Pues a cambiar toda la estructura de costos, ¿no? Toda la estructura de costos, lo que era sostenimiento en cada uno de los túneles y en todas las ubicaciones de acuerdo a las progresivas en el túnel, pues ha cambiado bastante, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el túnel del Toyo específicamente, aumentaron mucho las limolitas y los basaltos, ¿no? En zonas que no pensábamos que iba a haber, por ejemplo, ¿no? Entonces, no siempre la alternativa que nosotros estudiamos en la geología no siempre se adecua a la realidad que vas a encontrar en la ejecución misma del túnel, ¿no? Acá vemos todos los estudios que se hicieron con las alternativas tanto en la 1, 1A y la 2. Se hicieron todos los estudios geológicos respectivos para determinar los costos. Bastante detallado porque al ser un megaproyecto, pues el mover 1 kilómetro, 2 kilómetros conllevaba mucho dinero, ¿no? Acá lo más importante son, cuando se analiza ya en la parte del tramo del Toyo, que está en la parte baja, en la parte amarilla, en esta parte que está acá, los 9.7 kilómetros, encontramos que, por ejemplo, dentro del estudio encontramos que la roca buena era 2.06 kilómetros, la regular 4 kilómetros 05, la mala 2.95 y la muy mala 6.81. Pero como ya les indiqué, se encontró prácticamente o se viene encontrando 30 a 40% muy diferente a la realidad. Y todos estos que están arriba, los túneles cortos, que es parte también de toda la concesión, indudablemente que también ha habido muchos cambios, ¿no? Sobre el diseño geotécnico del Toyo, se habló al inicio de muchas alternativas. Como era un túnel largo de 9 punto y pico, 9.7, pues se habló de una alternativa de usar tuneladora, ¿no? El TBM, el famoso TBM. Y para eso se hizo un estudio, que lo estoy mostrando, tanto TBM con gripper, con escudo sencillo, con escudo doble, y cada uno de ellos pues con sus parámetros de diseño, ¿no? Parámetros de diseño, si cuánto costaba y qué tiempo conllevaba, y de acuerdo a la geología escoger la mejor alternativa, si era Drill and Blast o una tuneladora. En la tuneladora pues podemos escoger diferentes tipos, como ya indicamos, ¿no? Gripper, tuneladora gripper, sencillo o escudo doble. Cada tipo de tuneladora pues se estudia sus costos, ¿no? Al ser un megaproyecto teníamos que hacerlo de todas maneras, teníamos que analizar cada tipo de procedimiento con el TDM. Esta era la sección típica que íbamos a hacer con la tuneladora, y al final, por tema de costo, no se optó por la tuneladora. El TDM nos llevaba, por ejemplo, a un año de fabricación, nos llevó a 6 meses prácticamente de traerlo a Colombia y prácticamente habilitarlo, montarlo, que son 2 o 3 meses, y luego configurarlo, que es un mes. Antes de eso, hacer pues obras provisionales como hacer la plataforma TM. Todo eso nos conllevó pues a mayores costos y a mayores tiempos, lo cual es por eso no se optó por esa alternativa de hacerlo con TBM. Se hizo todo con Drill and Blast, como lo vamos a ver más adelante. Para este diseño geotécnico del túnel del Toyo, muy importante ya al haber elegido el Drill and Blast, es el equipo con el cual vas a excavar, vas a iniciar el proceso de excavación. ¿Y qué método vas a usar? Normalmente nosotros conocemos el método NAN modificado, o el método austriaco que le llamamos modificado, o el método modificado NAN tipo 2. Entonces, para elegir un tipo de equipos, para este caso, siempre es bueno determinar la geología que existe, ¿no? La descripción geológica, qué tipo de roca tenemos, qué tipo de conglomerado tenemos, qué tipo de estructura tenemos para nosotros poder elegir el mejor equipo. No se elige por elegir nada más, ¿no? Por la dimensión o por las características, sino en total, en general, por si tiene agua, si hay carbón, si puedo hacer voladuras, si no puedo hacer voladuras. Por ejemplo, el tener carbón ya en los diseños en las obras de túneles, pues cambia mucho, ya no es conveniente usar los explosivos, hay otro tipo de trabajos o de equipos a usar. Para este túnel se usó 4 tipos de diseños o de soporte tipo 1, soporte tipo 2 o sostenimiento que le vamos acá en el Perú, soporte tipo 3, soporte tipo 4, y cada uno según el tipo de roca, como sabemos hay roca tipo 1, roca tipo 2, roca tipo 3, roca 4, 5, dependiendo el RMR que viene a ser el indicador de la estructura portante de la roca, ¿no? En este caso, la roca 1 es la mejor y la roca 5 es la peor roca que tenemos en los túneles. En los túneles
es muy importante los parámetros geológicos como ya hemos indicado. Entonces, de acuerdo a eso, y de acuerdo a los tiempos y a la estructura que vamos a tener, y de acuerdo a la geología, ya habíamos hablado de este tema, a la estructura de la geología que presenta en este caso todo el túnel. Acá vemos, por ejemplo, que vemos acá en mayores cantidades los basaltos y las limolitas. Vemos que por la geometría del túnel aprobado, en este caso por la estructura que contrató a esta obra que se llama Invías, que es el Instituto Nacional de Vías de Colombia, que es como decir Provías acá en el Perú. Invías depende de la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura en Colombia, que viene a ser acá como un ministerio. Es la que prácticamente viene financiando esta obra, y el diseño geométrico es el que vemos ahí. Este diseño geométrico está bajado sobre normas europeas. Normas europeas, ¿por qué? Porque tiene al costado, vemos una galería rescate, que normalmente eso de ahí viene con especificaciones técnicas europeas. Se está usando mucho la Invías, que viene a ser Provías, como acá en el Perú. Se usa mucho la normativa europea. Como sabemos, acá en el Perú tenemos la normativa de Provía Nacional, aprobada en el 2016, tenemos dentro del manual de carreteras, tenemos un manual de guía, una guía para construcción de túneles, prácticamente aprobada en el 2016, con resolución directoral número 036, si no me equivoco, el año 2016. Ahí vemos todas las normativas generales, pero en este caso de Colombia, ese año que se presentó las ofertas, que fue el 2016 prácticamente, no había normativas prácticamente muy documentadas, que digamos. Entonces se usó mucho las normativas europeas para este caso. Y salió este diseño geométrico con norma de seguridad, por ser un túnel largo, con normas de seguridad europeas, tanto seguridad vial, en este caso, porque era un túnel muy largo, ¿no? En este caso ya se viene construyendo, como lo vemos a la izquierda, se usó la siguiente geometría o estructura del túnel, ¿no? Vemos ahí la estructura del túnel, tiene un drenaje en la parte baja, siempre tiene un drenaje, hay mucha agua en esta zona, revestido de concreto, todo lo que, de acuerdo, independiente del tipo de roca, iba revestido de concreto, un concreto de 280 kilogramos por centímetro. Y lo más importante que nos tocó analizar como una innovación para presentar la oferta en esta obra fue analizar los ciclos de excavación por tipo de roca. ¿Por qué? Porque había muchos parámetros a analizar. El agua, la roca fragmentada, y eso nos daba muchas variables. Roca tipo 5, 5A, 5B y 5C. Entonces, al considerar muchas variables, muchos tipos de indicadores, entonces necesitábamos, por ejemplo, analizar todo el panorama en el ciclo de excavación. Por ejemplo, un grado de dificultad que se debió analizar es que encontrábamos ciudades muy cercanas o pueblos muy cercanos a la obra a construir. Por ejemplo, estábamos a 200 metros, 100 metros de prácticamente pequeños poblados, el cliente nos solicitaba tener un control de la frecuencia sísmica de cada una de las voladuras a realizar. La cobertura en algunos puntos era bastante poco, era 50 metros o 40 metros en algunos puntos, y la roca era bastante mala. Entonces la frecuencia sísmica iba a ser bastante alta. Cuando hablamos de frecuencia sísmica, estamos hablando de las vibraciones que puede ocasionar una voladura, ¿no? Entonces, esto de acá es muy importante. ¿Por qué? Porque al final es costo. Te lleva tiempos, te lleva costos, mayores costos de mano de obra, mayores costos de equipos, mayores costos de stand-by, mayores costos de retomada. Ojo, mayores costos de retomada. ¿Qué significa? Que después de una voladura, pues hay que hacer un pequeño chequeo en la población, que no haya pasado nada, listo, y después recién reiniciar el túnel. Entonces, esos factores de tomada en un megaproyecto, pues cuesta mucho dinero, ¿no? Ahora, como ya habíamos indicado, el método más usado, y en Colombia es lo mismo, y en el Perú también, es el método NAM, con el método NAM, método austriaco, modificado tipo 2. Ahora ya hay muchos parámetros a analizar, ¿no? Porque hay que tener un constante cuidado en lo que es la instrumentación, que es bastante exhaustivo en el método austriaco, ¿no? Necesita mucha organización para desarrollar ese método. Y de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿cuáles son los equipos recomendados que se optó en este caso, para presentar nuestra oferta? Tenemos el Jumbo, un Jumbo de 2 brazos, un DT820, independiente de la marca, que eso es lo de menos, pero tendría que cumplir el área, que era más o menos 76 a 80 metros cuadrados, tenía que cubrir la altura de perforación,
teniendo en cuenta que se iba a hacer en una fase o en dos fases, dependiendo del tipo de roca. Un cargador frontal continuo, o SCUTRAN, una excavadora hidráulica sobre llantas, una cabeza fresadora, un manipulador telescópico, o que le llamamos criolamente telehandler, y un robot chocletero. Vamos a verlo acá rápidamente. Acá vemos el Jumbo, un Jumbo electrónico con sistema TCAC, que es un sistema electrónico que ya prácticamente los robots, que es como prácticamente un robot, solamente se programa en la computadora, se programa el diagrama de carga, que viene a ser las perforaciones que vas a usar para hacer tu voladura, y prácticamente se inicia con la perforación en forma automatizada. Ya no se usa casi un operador, se puede automatizar, incluyendo la topografía láser, ¿no? Ahí vemos el sistema TCAC, ¿no? Podemos programarlo en la computadora, podemos programar la cantidad de taladros, la profundidad, podemos programar también la secuencia, porque son dos brazos, pueden ser tres brazos, y luego llevarlo ya al equipo y usar lo que se ha programado, ¿no? Ese viene a ser el diagrama de carga típico para este caso, para este proyecto, ¿no? Se usó retardos. En este caso, en Colombia hay algo muy especial con los explosivos, porque solamente lo vende el ejército colombiano por el tema de las guerrillas, ¿no? No hay FAMESA, no hay EXA, no hay otro tipo de marca de explosivos que vendan en particulares, sino siempre lo vende y lo cuida en este caso el ejército colombiano, ¿no? Acá tenemos el high loader o la pala mecánica, en este caso son electrónicas, ya no se usan petróleo o diésel, todo eso es electrónico por el tema de la contaminación, por los gases, ¿no? Era un túnel muy largo, por lo tanto se debía usar tecnología de punta. Ahí vemos ahí el high loader, ahí vemos el SCUTRAN, que también se usó. Se usó una excavadora neumática para hacer desquinche mecánico. En Colombia ya muy poco se hace desquinche manual por temas de seguridad. Los accidentes que han habido han sido bastantes. Por ejemplo, han dado ahí un golpe en el sentido de que mató mucha gente en algunos túneles, sobre todo el 2015, 2016. Por lo tanto, se optó ya por hacer desquinche mecánico con martillo hidráulico, o acá en el Perú le llamamos picotón, ¿no? En el caso del sostenimiento también usamos mucho la malla, pernos, inyecciones y inyecciones de consolidación sobre todo. Acá está la fresadora, cuando encontrábamos roca tipo 4, roca tipo 5, no hacíamos voladuras por el tema de que teníamos poblaciones muy cercanas, entonces se usaba la rociadora. Para el caso de las canastillas con Telehandler, se debe usar la canastilla estandarizada del mismo fabricante, que son especiales para túneles, no usar cualquier canastilla, porque esa de ahí nos protege mucho al trabajador. Estas canastillas que se usan sobre el telehandler, pues indudablemente con eso vamos a chocretear, lanzar concreto o lanzar chocre, vamos a colocar los pernos, vamos a revisar la estructura, vamos a hacer muchas cosas con esa canastilla. Entonces es una canastilla muy importante para la construcción. Ahí vemos una canastilla estandarizada con su protección metálica en la parte alta. Si cae alguna roca, va a caer sobre esa plataforma. Y eso está estandarizado ahora ya en Colombia, según la norma de INVIAS, las últimas que han salido. También el telehandler se puede usar para colocar las cimbras, que viene a ser la estructura metálica que va alrededor del túnel, ¿no? Cimbras metálicas que se diseñan estructuralmente, de que de acuerdo al área del túnel se puede fabricar de 3, 4, 5, hasta 8 cuerpos, ¿no? En este caso, la idea era armar la estructura con el telehandler porque era muy pesado armarlo ya manualmente. También el robot chocletero es muy importante, un robot chocletero que te automatiza todo el sistema de colocación por espesores, ¿no? Y también las inyecciones. Las inyecciones es muy importante en túneles porque te saca de muchos apuros y te condiciona a mejorar lo que es el tema de seguridad en túneles, ¿no? Consolida, prácticamente se va consolidando. En este caso el Toyo se inició el 31 de enero del 2018, ¿no? Solamente como referencia. Pasamos ahora al túnel vial La Sorda y La Paz en Colombia, ¿no? Esto es parte de la ruta del cacao, Bucaramanga, Barranca Bermeja y Hondó. Son dos túneles no tan grandes como en este caso el anterior, pero indudablemente que tienen un grado de dificultad alto por el tipo de estructura que vamos a encontrar, que lo vamos a indicar. Que es diferente
al Toyo. En este caso está entre la región de Antioquia y Santander, en la región occidental de Colombia, y las características geométricas del túnel son los siguientes. El túnel La Paz y el túnel La Sorda son dos túneles bidireccionales, ambos sentidos, de 3.52 y 2.44 respectivamente, ¿no? Están en el mismo alineamiento, en la misma vía y son bidireccionales. El pavimento de esos túneles es rígido, concreto, ¿no? Usan también para la impermeabilización geotextil con lámina de PVC, que lo vamos a ver más adelante. Acá vemos ya la estructura geométrica de ese túnel, ¿no? Ese es un túnel prácticamente bidireccional. Normalmente siempre va a los costados, va con veredas o bermas laterales con sus respectivos ductos para los cables eléctricos. Acá vemos una estructura prácticamente nosotros le llamamos nicho acá en el Perú, allá le llaman vías o bahías para estacionamiento en algún momento de que pueda malograrse o que necesite parar algún vehículo, ¿no? Ahí lo vemos. También el túnel de rescate, que también son importantes, la norma europea habla mucho de eso, que son túneles de rescate que van más o menos dependiendo de la longitud del túnel, en este caso estaba cada 800 metros, entre 600 y 800 metros, dependiendo de qué, de la geología de la zona donde se podría ubicar, porque indudablemente eso conllevaba hacer un alargamiento de la estructura, ¿no? Acá vemos el túnel de rescate lateral, y acá vemos lo que llamamos la bahía, que estábamos hablando, ¿no? Los túneles de emergencia o bahías, o estacionamientos, como a otros le llaman sostenimientos aparte o escalonamientos aparte, le llaman los colombianos. Y dependiendo también del tipo de construcción y el tipo de tolerancias que pueda permitir las normas, se puede hacer tolerancias ahí para la construcción. Por ejemplo, la sobreexcavación en sí, en la deformación radial que uno puede hacer con la voladura del túnel, no debe pasar, dependiendo del tipo de roca. Por ejemplo, en roca tipo 1 es 0, no debe haber deformación. Es muy estricto en eso. En roca tipo 2, 5 centímetros, y en roca tipo 5 va subiendo hasta 15 centímetros. Es lo máximo que se puede deformar una estructura por voladuras, en este caso lo que llamamos sobreexcavaciones, ¿no? Tolerancia de construcción, ya sea para revestimientos o para otro tipo de estructura, máximo igual 15 centímetros, ¿no? Eso es bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque indudablemente que si tú te pasas en tus voladuras más de 15 centímetros y simplemente el cliente te observa, te puede penalizar, ¿sí? Y prácticamente te obliga a consolidar todas esas zonas que van a quedar abiertas o vacías. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque al final es costo para el contratista. Hay que tenerlo muy en cuenta eso. La geología del túnel La Paz mayormente era lutitas y areniscas, ¿no? Y también había arenisca de grano fino. Este es el perfil estratigráfico, ¿no? La cobertura llevaba más o menos a 600, 700 metros en su máxima cobertura, o la máxima altura entre el túnel y la parte alta del terreno natural. Vemos acá el túnel La Sorda, su perfil longitudinal, la pendiente 4.23. Acá en el túnel La Sorda, lo más particular que se ha encontrado por el tema constructivo, o que se estudió para hacer la propuesta en el año 2015, fue el tema de agua. Había muchas quebradas en la parte alta, había quebradas secas y había quebradas activas. Y eso de ahí es un peligro, teniendo en cuenta que en la parte baja, donde se iba a construir el túnel, teníamos roca tipo 4 y roca tipo 5, o sea, roca de muy mala calidad. ¿Qué significaba eso? Que deberíamos hacer consolidaciones, deberíamos prever cimbras, prever micropilotes, marchavantes sobre la bóveda, o otro tipo de sostenimiento. Eso de ahí que conllevaba a aumentar el costo en esas estructuras. Eso de ahí te lleva pues a retrasar la obra, mayores tiempos en tu programa de obra, ¿no? Es muy difícil programar cuando hay agua en los túneles, ¿no? Como ya habíamos dicho, en La Paz y en La Sorda mayormente predominan las areniscas, la lutita. Y acá algo muy importante, ¿no? La sectorización geotécnica para analizar un túnel es muy importante. Acá vemos los diferentes tipos de roca en toda la longitud del túnel. Mayormente, por ejemplo, en La Paz, predominaba la roca tipo 4, y en el caso de La Sorda, la roca tipo 3 y 4, con 732 metros. Acá también esto es muy importante, los elementos geométricos. ¿Qué había, por ejemplo, en La Paz?
existían nichos de parqueo, como ya habíamos hablado, los parqueos, bahías, o como le queramos llamar, parqueos simples, galería de conexión peatonal o laterales, o galería de seguridad también, o galería de emergencia que le llaman los europeos, y la galería de conexión vehicular, que es otra cosa. Son tres tipos de estructuras que, que van acompañadas al túnel principal. Repito, nicho de parqueo, galería de conexión peatonal y galería de conexión vehicular. Es muy importante esto porque conllevan a la seguridad, es un túnel vial muy largo, por lo tanto necesitaba llevar todas estas estructuras o hacerlas de forma paralela. Vemos acá la sección del túnel con concreto, para los diferentes tipos de roca, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Como vemos la tipo 5, y les comunico que ahí pues pasó algo al inicio, pues había mucha controversia con respecto al criterio de los profesionales que analizaban por la parte de la interventoría del cliente. ¿Qué pasaba? Esta parte que está en la parte baja, que le llamamos con sección en contrabóveda, pues indudablemente nosotros que habíamos analizado usar cimbra con contrabóveda metálica en cada una de las cimbras. Pero en este caso, para los expertos de la interventoría o supervisión en Colombia, para ello no era necesario. Como nosotros íbamos a tener el riesgo geológico, pues optamos a ponerle contrabóveda a costo del cliente. ¿Por qué? Porque teníamos, según el análisis estructural que se había hecho, conllevaba colocarle cimbras metálicas para poder controlar los esfuerzos. Entonces es muy importante que según el tipo de roca también el cliente sea consciente, porque el riesgo geológico va con el cliente siempre, para este caso, con secciones tipo EPC o EPCM podría ser también, que se ponga lo que se debe colocar. ¿Por qué? Porque después conllevan a mucho más problemas, ¿no? A mucho más problemas porque se puede abrir el túnel, se puede ocasionar esfuerzo de arriba hacia abajo y eso conlleva a romper el pavimento o la estructura del pavimento. Muy importante también en la programación que se hizo acá, tanto en el túnel de La Paz como en el túnel La Sorda. Esta programación, si bien es cierto, es lineal y muy simple, pero es bastante importante para analizar costos sobre todo. ¿Cómo voy a ingresar? ¿Cuántos días me voy a demorar de acuerdo a los rendimientos y al tipo de roca que tengo? ¿Por qué? Para poder afianzar mis costos, para poder analizar mis costos y hacer una buena propuesta al cliente. La idea es no perder plata, porque un megaproyecto, una diferencia de 5 más menos 5%, pues es bastante dinero, ¿sí? Es mucho dinero. Entonces, eso es muy importante analizarlo, tanto por el portal de entrada como por el portal de salida. Cada una de estas rayitas verticales que están de rojo son los portales de entrada y los portales de salida. Y las líneas azules son la línea de crecimiento conforme el tiempo en días. Entonces, conforme vas avanzando, vas llegando a un punto de encuentro. Significa que acá se van a encontrar en el día 1209, día calendario, y es importante saber en qué momento va a llegar para llevarlo a una programación en primavera y detalle por detalle analizar cuáles son las actividades críticas importantes a ejecutar en el túnel, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí en el túnel La Paz se ha llegado ya en el túnel de rescate, que es paralelo al túnel principal, ya se ha hecho el CALE. El CALE es el encuentro de los dos frentes, los dos frentes de excavación. Todavía en la estructura, en el túnel principal todavía no se llega al CALE, está por llegarse de aquí a un mes o mes y medio, ¿no? Ese es el túnel La Paz, fotos, y este es el CALE, pero el lado del túnel de rescate o el túnel auxiliar. Pasamos ahora al túnel vial Punta Olímpica, acá en el Perú. Este es un túnel bastante especial porque es entre comillas, el túnel vial más alto construido acá en el Perú. Así se previó hacerlo a esa altura, aproximadamente a 4.500, 4.600 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado en Carhuaz, ¿no? Ahí lo vemos, túnel Punta Olímpica. No es un túnel muy grande, 1.360, 1.36 kilómetros, 1.36 kilómetros. Quisiera también comentar que la diferencia entre la cantidad de kilómetros que tiene Colombia a la fecha, hasta el año 2017, febrero de 2017, había más o menos 78 a 79 kilómetros construidos de túnel. Actualmente debe haber más, debe estar por los 85, quizás a 90 kilómetros, de acuerdo a los túneles que se han venido terminando ya en Colombia. En el Perú, actualmente tenemos entre 12 a 12.5 kilómetros. Se vienen construyendo túneles viales nuevos. Por ejemplo, tenemos
Oyaiche, acá ubicado en Puno. Tenemos también variante Casahuiri, ubicado en Puno, pequeños. Tenemos Amboyón, Huánuco, también túneles no tan grandes. En total podríamos sumar hasta 12, creo, 12.5 kilómetros exactamente, creo yo. Comparado con Colombia, pues nos lleva prácticamente una proporción de 1 a 8, ¿no? En cambio, hablamos de túneles viales netamente, túneles viales. La diferencia podría ser, y es una importante dato, que en Colombia usa mucho el drill and blast. Casi es muy renuente usar el TBM, En Perú sí hay casos más de TBM, creo yo, el uso del TBM, ¿no? Donde se ha usado el TBM, y en Colombia más lo que es el drill and blast con ventanas laterales de construcción. Entonces, eso para solamente como comentario y que nos quede como estadística para nosotros. Entonces, este túnel vial, Punta Olímpica, estaba en el Nevado del Huascarán, en una zona, en un parque nacional, que habría que tener cuidado porque no deberíamos tener problemas con los animales, ni con los suelos, ni contaminación, ni nada de eso. Un parque nacional es sagrado según la normativa peruana, por lo tanto deberíamos cuidar las vibraciones sísmicas, deberíamos cuidar la contaminación de las aguas que salen del túnel, deberíamos controlar los DMEs, los depósitos de materiales excedentes, o los botaderos, donde vas a colocar tu material, y eso aprobado, como ya sabemos, en un EIA, un estudio de impacto ambiental. Entonces, este túnel nació con un problema, para nuestra empresa. Tenía el diseño que se había realizado, tenía problemas de ubicación por fallas geológicas. Se analizó la empresa y hizo unas alternativas de cambio, ¿no? Acá vemos el proyecto prácticamente inicial, ¿no? Cómo estaba, el proyecto entregado al cliente, entregado al constructor. Vemos la zona de falla y dónde está ubicado el portal. Imagínense ahí en una zona de falla, lo vemos ahí. Al lado derecho teníamos prácticamente la carretera. El eje del túnel era en la dirección a María, y eso era al inicio, era la primera ubicación del portal de entrada por el lado de Carhuaz, ¿no? Por el portal de salida, por el lado de Chacas, pues vemos ahí el grado de dificultad que había, ¿no? Había un grado de dificultad bastante alto, había fisuramiento, había muchos problemas ahí de geológicos y geotécnicos. El objetivo principal era cambiar primero de la empresa era cambiar el eje del proyecto, y se hizo un nuevo eje. Pasó de 510 a 1360 metros, de 510 metros que era al inicio a 1360 metros que era el definitivo que se construyó. Esto se construyó en 2010, 2011, prácticamente se terminó en 2011. Vemos ahí el túnel inicial, que está de verde, y el otro túnel, el proyectado, ¿no? Ahí vemos la entrada propuesta y la salida propuesta, que es los 1360 metros. El túnel propuesto, ya vemos la diferencia, 510, 1360, ¿no? Era más largo, pero para el cliente, en este caso para el contratista, era lo más seguro y era lo más lógico, porque tampoco un contratista no hace un túnel para que se caiga, ni para que tenga problemas para los que lo van a usar, en este caso para los vehículos, para el tránsito. Entonces, la idea es que funcione y funcione bien. Entonces, ¿por qué? Porque también hay un riesgo ¿para quién? Para el contratista, sobre todo. Entonces, el proyecto inicial era 510 y el proyecto alternativa es 1360, ¿no? Se hizo los cambios y se tuvo en cuenta un factor muy importante que a veces no lo estudiamos mucho, pero es la glaciología. La glaciología tiene características muy fundamentales, sobre todo con el clima y las condiciones prácticamente, el cambio climático que sucedía tanto en el día y la noche. Para la construcción del túnel, pues era un caso particular. En la noche llegaba, por ejemplo, las temperaturas a menos 10 grados, ¿no? Y podría granizar y podría bajar las temperaturas a mucho más inclusive. Entonces, como bien sabemos, nosotros para construir un túnel tenemos en la parte de afuera, tenemos estructuras provisionales de trabajo. Por ejemplo, tenemos la planta de concreto, tenemos el DME, que hay que botar el material, y tenemos los campamentos, ¿no? Ahí tenemos el estudio glaciológico que se hizo, ¿no? Unas condiciones muy extremas. Ahí vemos, imagínense, ahí pues se producían avalanchas, ¿no? Cuando estábamos construyendo eso hubo muchas muertes, no muchas muertes, algunas muertes, es la palabra exacta, dos camiones prácticamente enterrados por el tema de la nieve, ¿no?
Este dato también es muy importante de lo que se encontró ahí en la excavación, ¿no? Por el tipo de roca, pues cambió mucho de acuerdo a los parámetros geológicos. Como ya habíamos indicado, existe mucha diferencia entre lo que se estudia y lo que uno que encuentra cuando se ejecuta. Eso no significa que el diseño geológico, los estudios geológicos sean malos, sino que la estructura es muy cambiante porque a veces no se hace pues la cantidad de exploraciones geológicas necesarias para determinar un buen estudio, porque eso también es costo, ¿no? La estructura geométrica es esa, era un túnel bidireccional, pero mucho más pequeño, de 2.5, ¿no? Y se hizo por partes, se hizo por fases. Fase 1, lo que es bóveda, y la fase 2, lo que es el banqueo, ¿no? Se hizo en dos fases, ¿no? Fase 1 y fase 2. El tema del programa es muy importante, ya lo habíamos indicado, y esto hay que manejarlo bien. En cuestiones de túneles, este tema es bastante importante porque te alinea en una buena programación de costos, en una buena gestión también de recursos de personal, recursos de equipo, recursos de todo tipo, ¿no? Entonces las condiciones ya habíamos hablado que eran extremas. Ahí vemos turno día, por ejemplo, 3 de la tarde o 4 de la tarde, las condiciones que se iba construyendo el portal de entrada, lado Carhuaz, y el DME, por ejemplo. El DME prácticamente no se ve, pero ese es el DME el que ven ahí. Ahí estaba el volquete, iba a lanzar el material luego de una voladura, ¿no? Y este es el portal de salida del lado Chacas, ¿no? Las condiciones muy extremas. Pasamos ahora al túnel vial Chancay, que es el último, espero no pasarme de tiempo. Este túnel vial Chancay recién se va a construir, está en proceso de inicio, ¿no? Está en el megapuerto de Chancay, y tienen unas particularidades que ustedes ni se imaginan lo que les voy a explicar, porque tienen casos muy particulares que no, en otros túneles no he visto. La ubicación geográfica es debajo de la ciudad de Chancay, y la cobertura varía entre 25 a 30 metros, es de 1.8 kilómetros, y pertenece a la minera Volcan y a la empresa de megapuertos más grande del mundo, que es COSCO, una empresa china. El perfil geológico es, más que todo, es areniscas, ¿no? Y prácticamente macizo rocoso, lo que está de naranja. Este es el perfil geológico, ¿no? Longitudinal. Está debajo de la ciudad de Chancay, por lo tanto, deberíamos cuidar que las vibraciones. Si lo podríamos hacer sin voladuras, mucho mejor, porque de todas maneras las frecuencias afectan, y mucho más en areniscas, donde está abierto el material y las frecuencias corren con más velocidad o avanzan con más velocidad. Quiere decir que puede golpear más a las estructuras de concreto y le puede hacer daño, ¿no? Por eso acá, en este túnel, hay dos cosas importantes: la instrumentación inicial y durante la operación, y la misma ejecución, que lo vamos a ver cómo se va a hacer en otras palabras. Este túnel, como ya habíamos dicho, es 1.8 kilómetros. Es un túnel vial, entre comillas, que va a tener una faja transportadora en el lado derecho para llevar los materiales, y camiones también transportando materiales y otro tipo de productos. Ahí vemos el túnel de entrada, que ya está ejecutado, ¿no? Túnel de salida, detalles del kilometraje, cómo se va a entrar, progresivas. Y acá está la sección. La sección es bastante grande, ¿sí? Es prácticamente casi 11 metros de ancho, o 11.5 exactamente, ¿no? La altura es bastante grande, 8.4 o casi 8.5. Y acá viene lo más importante: los rendimientos con los cuales se ha analizado. Y para analizar rendimientos, pues tienes que tener muy claro el procedimiento constructivo a realizar. Al hacer areniscas, ya te da una idea de cómo vas a hacer este túnel. Entonces, este túnel, de acuerdo solamente considera el estudio que lo hicieron una consultora española, solamente determinó dos tipos de sostenimiento: el 1 y el 2. Solamente no hay acá 4, no hay 3, no hay otro tipo. Entonces, el 1 y 2. El 1 para un determinado material y el 2 para otro determinado material, que lo vamos a ver más adelante. Acá lo más importante es que en el afrontonamiento, antes de iniciar el proceso del ciclo de excavación, se tendría que indicar que se tendría que hacer J-grouting en forma horizontal. El día jueves o miércoles escuché a un ingeniero, no sé, un ingeniero español hablando sobre J-grouting, pero en vertical, para puentes, ¿no? Que es lo tradicional que conocemos normalmente. Pero horizontalmente, para consolidar el portal, en este caso, pues es otra cosa, ¿no? En este caso, el diseñador había previsto que los diámetros de inyección de consolidación sean de un diámetro de 1 metro. O sea,
Se va excavando y se va inyectando en forma circular, como vamos a ver más adelante el detalle. O sea, se va haciendo una pantalla en el frontón, en el frontón, o en el frontón mismo del túnel, y luego poner micropilotes en la bóveda. Entonces, eso determina qué costos, eso determina tiempo, eso determina recursos, colocar cerchas o cimbras metálicas y hacerlo en dos fases siempre, avance y destroza, avance en bóveda y destroza. Destroza viene a ser el banqueo. Nosotros le llamamos banqueo, los españoles le llaman destroza. Y el famoso J-grouting horizontal es lo más peculiar en este túnel, ¿no? Acá vemos los ciclos de excavación que se analizó para poder determinar los costos de acuerdo al tipo de avance, si estaba en bóveda o estaba en destroza, o si estaba en fase 1 o en fase 2. Pues ahí los tiempos determinan mucho los recursos, determina costos. Ahí vemos el tipo S1, la excavación y sostenimiento. Como es arena, acá vemos todos esos círculos que ustedes ven ahí, son ahí donde se va a hacer el famoso J-grouting. Ese J-grouting, que es una máquina igual como usamos para los pilotajes, pero tiene otras poco de características especiales. Prácticamente tenemos que consolidar toda la parte delantera o la parte del frontón para seguir avanzando cada metro. Así es el procedimiento que se debería hacer, ¿no? Y toda la parte que está como un honguito es prácticamente la fase 1 y luego viene el banqueo, la fase 2, desde la línea que ven horizontal hacia abajo. Y lo que ustedes ven abajo como unas maderitas acá al costado, son prácticamente también el jet, pero jet prácticamente inclinado para poder estabilizar las arenas, ¿no? Porque como sabemos las arenas no son muy estables, tendríamos que consolidarla antes de seguir avanzando en este caso con el banqueo. Entonces, lo más costoso, lo más arriesgado, lo más peculiar de este túnel es eso. En Latinoamérica es muy poco, hasta ahora no encuentro algo parecido a eso. En Colombia se hizo algo, pero para una cosa muy pequeña. Para una cosa muy pequeña se usó eso, pero en forma experimental. No como en este caso para un túnel tan grande como este, tiene mucha bóveda, mucho ancho de bóveda y prácticamente bastante altura, ¿no? Para este caso, en la primera fase, lo que es de verde, que le damos bóveda, se iba a hacer en una sola fase, y luego el banqueo ya en dos fases, por tema de seguridad. Ahora, la pregunta acá que podríamos hacer es, ingeniero, ya sí, pero ¿cómo avanzan? ¿Es con voladura? ¿Es sin voladura? ¿Qué tipo de explosivo van a usar o qué van a usar? Lo que se determinó acá por parte de los españoles fueron dos tipos de soluciones. O se usaba voladura controlada con paneles o retardos o atenuadores no eléctricos, o también con los famosos pirotécnicos. O sea, es un tipo de cápsula química o un cápsula, no está considerado un explosivo, sino está considerado un pirotécnico normal, inclusive no se necesita permiso, no se necesita polvorín, no necesita nada porque no está considerado explosivo acá en el Perú. Aparte que en el Perú todavía no está ni normado. Está normado en algunos países, pero ya se usa. Hemos usado ¿dónde? Hemos usado en Quillabeco, en las minas, se ha usado bajo normativas privadas estrictas y bajo también en la seguridad del caso, ¿no? Esas cápsulas de gas lo venden en Brasil, lo venden en México, lo venden directamente como si fuera un elemento normal, no un explosivo, ¿no? Y es una voladura electrónica, netamente electrónica. Tiene sus limitantes, pero para estos casos especiales, donde no necesitamos vibraciones, pues se ajusta mucho a la realidad, porque no produce vibraciones, casi una cápsula de gas. Entonces, estas cápsulas de gas ahora se vienen usando ya en túneles. Anteriormente solamente se usaba ¿dónde? En superficie, para evitar daños a estructuras sobre todo. Así nació, métodos experimentales. Ahora ya se viene usando en túnel, para evitar vibraciones, para evitar cualquier tipo de daño cuando tienes una roca tipo 5B, 5C, que son las más malas, donde hay agua y hay de todo. Entonces, eso es muy importante saberlo. No necesariamente con explosivos se hacen en este caso las voladuras. Las cápsulas de gas también es muy importante. Las cápsulas de gas hay fabricación brasileña, ya habíamos dicho, mexicana. En México, en Brasil sí están normadas, pero en Perú todavía no están normadas. ¿Sí se usa? Sí se usa. Se usa, ¿ok? Acá vemos, por ejemplo, cómo se va a avanzar y acá seguimos viendo, por ejemplo, el J-grouting horizontal, no vertical, horizontal. Y los que están en la bóveda, en la parte alrededor de la estructura de la bóveda, también son micropilotes inyectados, que también hay que consolidar para que quede la bóveda prácticamente
en su lineamiento normal, ¿no? Y no hacer mucha sobreexcavación. Entonces, eso es muy importante. Para la estructura ya de soporte, siempre va con cimbra cada metro, y lo más importante, va con unas cimbras laterales de apoyo para que no se abra esa estructura. Ahora, el tipo de sostenimiento 2 es parecido, pero cambia un poco, ya son para condiciones mejores. Para este caso, igual usa micropilotes, como vemos ahí en la parte alta, los micropilotes en esta parte, y también en 3 partes. Acá, más que todo, se usa en la bóveda, pero ya no se usa el J-grouting para este caso, porque ya estaríamos hablando de areniscas un poco más sedimentadas, o en todo caso de macizos rocosos más fundamentados. El procedimiento constructivo que aprobaron en este caso el proyectista español, para este caso de Chancay, prácticamente ya habíamos indicado que es en 2 partes, y el proceso de consolidación es muy importante. En este caso, el proyectista determinó que se haga inyecciones electrónicas, inclusive determinó que se ubicaran dos bombas de inyección electrónicas que vayan por el área, que es muy grande, para poder consolidar en forma simultánea, que es muy importante para este caso de areniscas o arenas. Y algo muy importante, el sistema de instrumentación en la parte alta de la ciudad de Chancay, muy importante. ¿Por qué? Porque se está usando inclinómetros, se está usando puntos de control diarios para determinar el movimiento sísmico que pueda producir, tanto ya sea por voladuras o por el mismo peso de la estructura, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tocamos un servicio, por ejemplo, agua, tubería de agua, tubería alcantarillado, no sé, gas, tipo de servicios básicos? Pues sería fatal para un tipo de este material. Por eso hay que consolidar bien y manejarlo bien despacio. Como es un proceso de adaptación también del personal tunelero en este caso, pues es un proceso de aprendizaje. Por eso al inicio el proyectista recomienda cada metro, y conforme va avanzando se podría aumentar hasta 1,50, más no. Entonces, de 1 a 1,50. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque eso determina mucho la seguridad del túnel. Ya se indicó que iba a ser en 2 fases. Y eso sería. En resumen, lo que les quería hacer alcanzar, que los procedimientos constructivos en el caso de túneles viales, tanto en Perú y Colombia, pues han mejorado muchísimo, ¿no? En el Perú, yo creo que para rocas tipo 4, roca tipo 5, lo manejamos mucho mejor en sostenimiento tipo 4, tipo 5, por ejemplo, para las mallas, consolidaciones, colocar los pernos, ya sea pernos activos o pernos pasivos, o también tendones laterales o inyecciones de otro tipo, inyecciones de impermeabilización, inclusive ya cuando se hace el revestimiento, inyecciones de contacto. Creo que los peruanos en ese aspecto se identifican más y son más técnicos en eso, entre comillas. Podríamos indicar eso. En el caso de Colombia es más automatizado, es mucho más automatizado, en el drill and blast, casi todo lo automatizan, desde colocar la cimbra, ¿no? Colocar los distanciadores en las cimbras, por ejemplo, colocar las inyecciones también bastante automatizado. Usan el método NAN muy estricto, ¿no? En el Perú puedes encontrar un NAN un poquito distorsionado porque de repente a veces en el frontón no determinamos que es una roca tipo 4, puede ser entre 3 y 4, pero no vamos al más pésimo, o sea, roca tipo 4, pero podemos hacer una mistura de sostenimiento, sí. En Colombia no, en Colombia dices 4 y es 4, le colocas a todo así, no necesitas. Entonces, creo que ahí existen las diferencias, ¿no? En el Perú manejamos mucho mejor el TBM, creo yo. Hay mucha gente experimentada, hay mucha gente que está afuera también, muchos años ya trabajando con TBM. Pero en Colombia sí, el drill and blast, hay mucha gente muy buena en el caso de programación de voladuras, sobre todo que automatiza mucho los diagramas de carga. Bueno, eso les quería comentar, conversar, amigos. Espero que haya servido de algo. Si hay algunas consultas, podríamos contestarlas. Muchas gracias, ingeniero, por su participación. Ha sido una tremenda exposición, en verdad. Siempre resulta muy bueno el analizar cómo estamos, ¿no? El analizar nuestro contexto, cómo va la realización de túneles acá en el país, y también compararlo con, por ejemplo, Colombia, como usted lo ha hecho. Y gracias por toda su experiencia, ¿no? Toda la experiencia que nos ha podido compartir el día de hoy. Ahora abriremos la ronda de preguntas. Así que procederé a leer las preguntas realizadas por los asistentes.
A ver, la primera pregunta es, buenas noches. Se sabe que hay bastantes criterios para elegir el realizar un túnel o no. Sin embargo, ¿cuál podría ser el principal criterio? O sea, para usted, ¿cuál podría ser el principal criterio para optar por la construcción de un túnel en lugar de la carretera? Eh, los túneles en cualquier sitio normalmente es por el tema mucho de las condiciones geológicas y las condiciones accidentadas de la vía, ¿no? En este caso, pasar de un lugar a otro lleva un túnel, hacer un túnel para bajar tiempos, bajar costos, bajar distancias, y lleva pues indudablemente a mejoras en la economía, ¿no? Mayormente es para eso, para, para en este caso el Perú, como tiene zonas muy accidentadas, en Colombia también, pero más en el Perú, pues los túneles es una buena solución, ¿no? Es una buena solución para bajar tiempos, sobre todo, y la economía va a mejorar, ¿no? Y eso conlleva también hacer un estudio geológico bastante estricto, que creo que es muy importante, pero es principalmente por eso, ¿no? La parte geomecánica, la parte geotécnica, en el Perú lo manejamos muy bien, analizamos mucho y afinamos mucho el costo, ¿no? Entonces, tenemos esa ventaja y creo que va a aumentar mucho más el uso de obras subterráneas para obras viales, sobre todo, ¿no? Ok, ingeniero, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta que dice lo siguiente. Entre los tres métodos mencionados, tuneladoras, drill and blast y TBM, ¿cuál de los tres es el más aplicable en nuestra realidad peruana, en términos de costo, tiempo y calidad? Se sabe que el más usado es el TBM, como usted lo comentó. Sin embargo, ¿cuál sería el más conveniente tomando en cuenta estos tres aspectos? Sí, correcto. El TBM es para túneles largos, no es para túneles cortos. Un TBM, ya habíamos dicho que demora a veces hasta un año su fabricación o traerlo al lugar de la obra, es bastante caro. Yo creo que debería ser más de 5 kilómetros, 6 kilómetros, dependiendo de las condiciones geológicas. Normalmente en el Perú estamos usando el túnel con escudo abierto, ¿no? Es el más usado, no tanto como escudo cerrado, por condiciones más de facilidades en el tema del sostenimiento, ¿no? Pero eso no quita a que también se podría usar tuneladoras con escudo cerrado. Algo muy importante que decir sobre los TBMs es que indudablemente que al traer un TBM, pues el tema de obras provisionales o obras iniciales, como le llamamos, te conlleva a una serie de cosas, analizarlas antes de traer un TBM. A veces no se presta traer un TBM, ¿por qué? Porque no hay para ejecutar una buena plataforma donde montar el TBM, no hay condiciones de agua, no hay condiciones, o por ejemplo, si estás en un parque nacional, como hablamos de Punta Olímpica, si no se presta, pues no se trae. Pero normalmente si es un túnel largo, sí es bueno analizarlo, tanto en costo como en tiempo, la factibilidad de traer un TBM, ¿no? Pero yo recomiendo en este caso para Perú, por las condiciones que se presentan, podría ser escudo abierto o semiabierto, ¿no? Para este caso. Ok, gracias, ingeniero, por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta que indica, ¿qué otros métodos de mejoramiento del terreno existen además del jet grouting? ¿Y en qué tipos de terreno se podrían utilizar? Sí, el J-grouting es para más que todo terrenos finos, en este caso areniscas, como ya hemos hablado, pero si hablamos de términos de estabilización para túneles específicamente, pues las inyecciones son muy importantes, inyecciones de consolidación, inyecciones de impermeabilización, cuando queremos trabajar ya, mejorar las condiciones del macizo rocoso en roca tipo 4, roca 5, de 3 hacia arriba, pero también en el revestimiento las inyecciones de contacto, ¿no? Que son bastante importantes. Ahora, eso de ahí es parte del proceso constructivo, ¿no? Aparte del proceso constructivo. Ahora ha crecido mucho ya para estabilización de suelos o para pasar para seguir trabajando con un PBM o con Drill and Blast, seguir avanzando con el ciclo de excavación, se usan mucho las espumas. Las espumas ha crecido mucho, al menos en Colombia se usa mucho la espuma, para cuestiones de estabilización, sobre todo para temas de túneles largos. En el Perú también ya se está proponiendo su uso, o ya se viene usando en algunos puntos, pero en el Perú todavía estamos en un proceso de uso, ¿no? O de aprendizaje o de uso, como le queramos llamar.
Yo creo que no solamente la lechada de cemento, no solamente la lechada de otro tipo de materiales como la bentonita, sirve para mejorar las condiciones de suelos bastante malos, sino que también usar otro tipo de materiales, no, no pensar solamente en las inyecciones nada más normales que nosotros conocemos. Ahora, yo creo que eso de ahí, el manejo de esos tipos de inyecciones es bastante importante para un tunelero, ¿no? Un tunelero, si no maneja inyecciones, pues se mete mucho en problemas porque no va a saber cómo manejar la estabilización para roca tipo 4, roca tipo 5, sobre todo, ¿no? Quería hacerles un comentario antes de pasar a la siguiente pregunta. Me pasó algo particular en un túnel hace poco, que por ejemplo, cuando vienen las empresas constructoras, sobre todo chinas, ¿no? Empresas chinas que vienen a hacer túneles, pues no usan las platinas de sujeción o las platinas metálicas que nosotros llamamos, ¿no? Para mí me pareció bastante raro, bastante fuera de lo común. ¿Por qué? Porque la platina de sujeción es parte estructural de un elemento de sujeción o de una platina, ya sea mucho más para pernos activos que pasivos. Entonces, al no usarlo, al no usar normativa o las platinas bajo la normativa china que estaba considerada en ese proyecto, pues indudablemente que te trae muchos problemas. ¿Por qué? Porque no puedes controlar para roca tipo 4, roca tipo 5. Y también son muy renuentes, por ejemplo, a usar mallas metálicas o mallas electrosoldadas. Eso conlleva mayores tiempos, mayor grado de inseguridad, tanto al personal como a la misma seguridad del túnel. Y eso quería decirlo porque, dependiendo mucho de la normativa que tú uses en un túnel, pues se te abren mucho las posibilidades de usar o no usar un material. Por ejemplo, eso de ahí a mí me pareció bastante raro que, por ejemplo, no usen las platinas de sujeción, solamente use el perno y la tuerca, nada más, perno y la tuerca. No usan mucho la malla, son renuentes a usar la malla electrosoldada. Me pareció raro eso de ahí, pero sí se observa, y la pregunta fue esa a los no se usa eso en otros países, por ejemplo, ¿no? Entonces me pareció raro eso. La pregunta, la respuesta que me dieron era que están bajo la normativa china, ¿no? Están bajo la normativa china y ellos no consideran que se debe usar platina y esa fue su respuesta. Más no más, pero yo creo que la platina es muy importante para un tunelero, para sostenerse mejor y para crear seguridad en el túnel, ¿no? De acuerdo, ingeniero. La siguiente pregunta indica, muy interesante el proyecto de Chancay, sobre todo la parte del tipo 1, arena. En ese caso, ¿qué longitud deben tener esos pilotes horizontales que van en el contorno del túnel? ¿Y cómo se hace para la construcción de la continuación de esos pilotes? Los micropilotes, para este caso, la consultora española determinó que por temas estructurales y de acuerdo al análisis numérico estructural que hicieron en este caso del túnel, cada 15 a 18 metros iban a colocar los micropilotes inyectados, y hacían traslape a 3 metros ya de llegar a los 18, 15 metros de ese micropilote, se hacía el siguiente pilotaje. Iba avanzando, llegaba, por ejemplo, avanzaba de los 18 metros, avanzaba a 15, de nuevamente se hacían micropilotes para hacer 18 metros más, y así sigue avanzando, ¿no? Eso es lo que determinó el diseñador en este caso. Yo recomendaría, y se lo hemos dicho en este caso, también la empresa CREC 10, la que va a iniciar este trabajo, CREC 10, es una empresa china, que serían cada 10 metros. ¿Por qué no cada 18? Porque a veces no garantiza que la inyección que tú hagas del micropilote pues conlleve a que sea consolidado al 100%. Entonces, para asegurarnos un poco más, teniendo en cuenta que arriba en la cabeza nuestra va a estar la ciudad de Chancay y no sabemos lo que hay, aparte de eso, pues indudablemente prefiero asegurarme y hacerlo cada 10 metros. Y lo traslapes antes de los 10 metros, a los 7 metros, hacer el siguiente línea de pilotaje en la bóveda, inyectados. Entonces, pero en este caso el proyectista por temas estructurales, yo creo que también por temas de costos, indicó que se debería hacer entre 15 y 18 metros, ¿no? Eso es lo que les podría indicar. De acuerdo, ingeniero. La próxima pregunta indica, ¿qué controles de calidad son necesarios en la construcción de túneles? Pues bastantes, te comento. Y nosotros usamos mucho la normativa americana. La STM, por ejemplo, para mí, lo más importante del sostenimiento, pues es la prueba de arranque, o pull test, como le llamamos, ¿no?
La norma STM indica pues que hay que hacer prueba de full test, prueba de sacrificio, de pernos puntuales, pernos pasivos, conforme avanza para usar el método NAN. Estas pruebas son muy, muy importantes. Esas pruebas conllevan a la seguridad, en este caso, por tipo de sostenimiento, a todo el sistema estructural que estamos avanzando de acuerdo a lo que quiso el diseñador decir con su sostenimiento. Ahora, esas pruebas de arranque, esas pruebas son muy importantes porque se van haciendo cada cierto porcentaje conforme se va avanzando. Por ejemplo, la normativa dice de 2 a 5%, pero podría ser de 2 al 10%. ¿Eso qué conlleva? A darle la seguridad del caso a las personas que van avanzando y va quedando atrás, el túnel hacia atrás, y va quedando que cada vez el túnel se haga más seguro. Eso te determina el porcentaje de seguridad que tenga, en este caso, el túnel. Ahora, ¿por qué nosotros debemos darle seguridad de acuerdo al tipo de uso? ¿Por qué? Porque es diferente construir, creo yo, en el caso de seguridad, no significa que no hablemos de seguridad en todo, si es túnel hidráulico, túnel vial o un túnel de servicio de cualquier tipo. Para mí el túnel vial es, lo que va a pasar por ahí son personas, son vehículos. Un túnel hidráulico es agua y va a estar bajo otras condiciones ¿cómo se llama? De pasar algo por ese túnel. Agua que va a rozar por las paredes, que va a crear prácticamente un desgaste. Entonces debo hacer el revestimiento, pero en el caso de túneles viales, pues se toma otros parámetros de que no debe caer ni una piedrita ahí en ese túnel vial, por tema de seguridad. Y otra cosa muy importante, el revestimiento de concreto, por ejemplo, en Colombia netamente, así sea tipo 1, hacen revestimiento de concreto. Así sea tipo 1. Y eso lo pueden ver en el túnel del Toyo, el túnel del Sordo, en el túnel La Paz. Así sea tipo 1, la mejor roca, deben hacer revestimiento. La sensación de seguridad en un túnel vial es muy importante, tanto a la entrada como a la salida. Porque las personas que van a entrar ahí son personas que no conocen lo que es un túnel y al menos hay que darle la sensación de seguridad si va a pasar pues 9 kilómetros, 10 kilómetros por ese túnel. Más aún. Entonces hay que darle la sensación de seguridad. Los túneles largos, como ya sabemos, tienen que tener energía, tienen que tener ventilación, ya sea ventilación mecánica o ventilación normal, si son natural o si son pequeños. Por ejemplo, en Perú, casi ningún túnel tiene iluminación, por ejemplo, porque son cortos, son muy cortos, o en todo caso no está muy normado, que digamos. Pero en otros países sí está ya normado, que te indica exactamente a qué distancia tienes que colocarlo, qué grado de iluminación debes tener en cada túnel de acuerdo al área, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante. De acuerdo, ingeniero. La próxima pregunta indica, ¿cuáles son los métodos de diseños geosintécnicos antisísmicos de túneles? Geosintéticos, imagino que debe decir. Antisísmicos en túneles. Geotécnico, debe ser. Bueno, el sistema sísmico es parte de la estructura, del análisis estructural de un túnel. Por eso, cuando analizamos un túnel estructuralmente, primero determinamos para qué sirve. Si es para un túnel vial, un túnel hidráulico, si es para un túnel de servicio, si es para un túnel de diferente tipo, ¿no? Y de acuerdo a eso se diseña el grado de seguridad y se le da un grado de seguridad, y de acuerdo a eso se diseña el sostenimiento, de acuerdo a eso se diseña el revestimiento, las condiciones de seguridad. Condiciones de seguridad llamamos al aire, al agua, a condiciones de seguridad, si va a tener un parqueo al costado, una bahía, no, yo qué sé. Entonces, de acuerdo a eso se analiza. El tema sísmico es muy importante. El tema sísmico, cuando más se alarga el túnel, se usan ya métodos numéricos o métodos finitos que le llamamos, y hay diversos software para eso, ¿no? Los métodos finitos prácticamente nos llevan a analizar esfuerzos que podrían conllevar a un sismo de grado tal para determinar pues qué tipo de sostenimiento debería darse. En este caso se hace una estadística de los sismos que ha habido en la zona y se proyecta eso y se hace el análisis estructural respectivo para que resista ese sismo a la cual va a soportar ese túnel vial o ese túnel hidráulico. Entonces es muy importante eso, es parte del análisis estructural que se hace. No se hace en forma separada, es en conjunto, determina eso, porque eso está amarrado a que
a un concreto estructural que conlleva una estructura, a un acero doblemente armado, a parrillas doblemente armadas que van en toda la estructura del túnel. Algo muy importante que les quería decir respecto a eso. El hecho de tener un túnel indica estructuralmente que el hecho de tener un túnel circular, pues sabemos que es mucho más seguro que un túnel tipo bóveda estructuralmente. O sea, presenta mejores condiciones estructurales. O sea, una sección circular que una sección bóveda. En ese aspecto, el análisis sísmico debería conllevarse a siempre hacer un análisis finito o un análisis numérico según la estructura y darle siempre el grado de seguridad necesario. Ahora, siempre también es importante saber el tiempo, o sea, si le van a hacer, qué tiempo de mantenimiento tiene que hacer, ¿por qué? Porque no sabemos que las condiciones sensibles macizos pueden cambiar y nos ha pasado. Ha pasado casos, por ejemplo, de que estando inclusive el revestimiento colocado, se produzcan filtraciones, se produzcan mayores esfuerzos, rajaduras, fisuras, microfisuras y yo qué sé, dentro de la estructura del túnel vial o un túnel hidráulico. Entonces, eso conlleva a ¿qué? Hacer nuevos mantenimientos, nuevas rehabilitaciones dentro del túnel, ¿no? ¿Dónde lo hemos visto? Lo hemos pasado eso bastante. Nos ha pasado, por ejemplo, en Chaya, en el túnel hidráulico de Chaya, 14 kilómetros, 14.5 kilómetros, que fue ejecutado con drill and blast, con 3 ventanas de ingreso. Entonces, ahí, por ejemplo, por las cantidades de quebradas que existen encima, y porque es un área, entre comillas, sísmica, ha habido muchos túneles, muchos sismos no previstos, con un grado no previsto, ha producido fisuramiento, es lo que determinó el análisis geológico realizado por los especialistas de Chaya. Entonces eso determinó a qué hacer inyecciones, a parar la operación de la central y hacer inyecciones en determinadas zonas críticas. Entonces es muy importante el análisis sísmico, acompañado siempre con el análisis estructural. Va unido todo, eso es parte del análisis estructural respectivo. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, continuamos con las preguntas. La verdad que han llegado bastantes en buena hora. Así que, a ver, la siguiente comenta: buenas noches, ingeniero. Un saludo desde Colombia. En mi pregrado recorrimos el túnel de Pipiral, en la vía al llano. Observamos que la mayoría de especialistas eran de origen francés y español. En el entorno profesional, ¿qué proyecciones tenemos para empezar a dominar la temática de túneles a nivel de Latinoamérica? Muy importante la pregunta, muy importante. Entre comillas, los geólogos más importantes que dicen que, los mejores que indican, dicen que son los franceses. Tenemos al ingeniero Griffon, que ya creo falleció, que estuvo acá en el Perú, estuvo en Túnel Punta Olímpica, y prácticamente dicen pues que son los mejores en cuanto a esa especialidad. Y los diseñadores siempre son, ahora hay mucho consultor español, por ejemplo, diseñando túneles, y los túneles más largos lo han diseñado los españoles. Pues en el Perú, o yo diría en Latinoamérica, entre Brasil, Colombia, Perú, creo que tenemos muy buenos diseñadores, muy buenos especialistas en diseño de túneles, bastante buenos y mucho mejores construyendo, creo yo. Les comento, yo creo que hay bastante impulso, al menos acá en el Perú, ya están apareciendo muy buenos diseñadores, quizás no con el currículo, con la hoja de vida que presenten los españoles, pero hay un dicho que dice que cuando las papas queman, siempre llaman a un peruano para solucionar un problema de túnel. Siempre. Problema de roca tipo 4, rocas tipo 5, trabamiento de un TBM, ¿a quién le llaman? A los peruanos. Y eso se los puedo asegurar. Anteriormente, cuando había trabamiento de túneles, y les pongo un caso específico, túnel San Francisco en Ecuador, año 2004, 2005, había trabamiento de túneles y no podíamos solucionarlo, llamaban a los italianos. Ahora hay peruanos muy capacitados en ese tema, colombianos, brasileños muy especializados en ese tema. Y quizás con un grado más de saber solucionar esos problemas mucho más fáciles y con mucho menor costo y mucho menor tiempo. Creo que en muy poco tiempo va a cambiar la cosa, va a cambiar. Yo creo que el peruano hace dos cosas: diseña y ejecuta. Diseña y ejecuta. En el caso de la consultoría español, yo creo que se van más para el diseño, pero en ejecución, yo creo que los peruanos
y los colombianos y los brasileños y los argentinos, ¿por qué no? Los llevan, creo que, una buena distancia. Podría decir eso, y podría asegurar. Tenemos una ventaja nosotros, tenemos una ventaja. Somos un país minero, somos un país minero. Y los tuneleros han nacido, entre comillas, de la minería peruana o de la minería colombiana. En Colombia tenemos la mina de Cerrojón, una de las minas de carbón más grande del mundo. Tenemos mucha tunelería, bastante buena tunelería. Y creo que en muy poco tiempo vamos a ver diseñadores y constructores netamente latinoamericanos o americanos bajo normativas americanas y creo que eso puede mejorar en costo y en seguridad y en tiempos. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Y la siguiente pregunta indica, ¿cuáles son las medidas de seguridad en cuanto a estructuras e implementos indispensables durante toda la etapa de construcción del túnel? Muy importante. Los EPPs, los elementos de seguridad, son muy importantes en un túnel. Y hay mediciones muy importantes, medición de gas, gases tóxicos. Me ha pasado, señores, me ha pasado, eso no es ningún cuento, en que se me ha desmayado toda una guardia de 15 y 16 personas prácticamente de la nada, después de una voladura, se van a hacer el regado respectivo para bajar los gases y los polvos, los sedimentos. A los 5 o 10 minutos, guardia abajo, guardia toda desmayada y hay que retirarlos inmediatamente. Entonces, siempre su máscara antigas también es muy importante, su mascarilla o protección de seguridad, su casco, protector de oídos. El tunelero, les comento, al igual que el minero, pues todos sus órganos sensibles están muy expuestos a problemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el olfato, el oído, la vista, prácticamente en contacto directo prácticamente. Y eso, hay cosas en que no sabemos a qué estamos expuestos. Y peor si es una mina de carbón, mucho peor. Mucho peor. Ahí el grado de contaminación para la persona es mucho peor. ¿En eso qué les quiero decir? Que el tunelero debe cuidarse mucho y hacerse una revisión médica, no ni siquiera anual, cada 4 o 5 meses, para mantener su salud en forma buena, en forma estable. Ahora, aparte de gases tóxicos, que es bastante contaminante y eso se encuentra en cualquier túnel, no en todos, pero sí en la mayoría, es tener las botas adecuadas, ¿no? Botas altas, tuco alto, porque se supone que va a caminar sobre piedras, no es cualquier bota, no es cualquier jeve. La ropa que sea adecuada, manga larga, con cinta de seguridad, porque va a trabajar día y noche y a veces no lo ve el volquete que está saliendo eliminando el material, o las personas que están haciendo mantenimiento, o si es un TBM, la faja transportadora, o sea, todo tiene que estar con su equipo seguro, su protección de oídos, bastante, y la mascarilla que tenga doble filtro, por ejemplo, y los filtros no se cambian cada semana. Los filtros se miden, cómo está funcionando ese filtro, y luego se usa nuevamente si es que es necesario usarlo o se cambia. Los filtros tienen que ser de dos tipos, ¿no? Hay símbolos, hay filtros para gases, filtros para sedimentos finos, ¿no? Hay que determinar eso y el área de seguridad tiene que ser muy especializada en eso, en el tema de túneles. Ahora, los inspectores de seguridad o los supervisores de seguridad, como le llamamos, hay una cosa muy importante. Al trabajar en sitios confinados, como es un túnel, pues debe mantener el orden y limpieza estricto. Mucho más en TBM donde las áreas son muy pequeñas y muy reducidas. Por ejemplo, al cambiar los cortadores de un TBM o la diamantina de un TBM, ¿no? Dentro de las cortadoras tenemos la diamantina o las que cortan, pues son sitios confinados, tienen un procedimiento de trabajo, ¿sí? Y cada procedimiento de trabajo tiene a veces sus EPPs específicos, por ejemplo, sus guantes, pero ¿qué tipo de guantes? ¿Guantes para qué? Para usar herramientas manuales o para usar herramientas para cambiar pernos, para no sé. Entonces, de acuerdo a eso, usar sus EPPs, no usar EPPs por usar. Entonces, el personal que entra al túnel es un personal especializado, desde el peón hasta el operario, desde el peón hasta el operario. No debe ser cualquier persona. Tiene para entrar a un túnel, a una obra terrena, tiene que tener un proceso de formación. Desde el inicio, primer año, el segundo año, el tercer año, recién ingresar al túnel. Es un proceso. No es entrar por entrar y mandarlo al muchacho como cualquier peón de superficie. No, es un proceso de formación.
¿sí? Entonces hay que manejar eso de ahí para que cuando usen su EPP dentro del túnel sea lo más adecuado y sea lo mejor para que la persona no se haga daño, porque, como le digo, estamos expuestos a muchas cosas, a sufrir, por ejemplo, lo que respiras, el aire te crea muchas alergias, muchos problemas de oído, daños al oído, limpieza de oído, ¿no? El famoso dicho minero que dicen que todo minero, todo tunelero debe tomar leche todos los días para limpiar los pulmones, ¿no? Y eso inclusive en algunos comités sindicales o en algunas minas es obligatorio darle leche, por ejemplo, a los mineros, ¿no? Entonces, todo eso conlleva a crear un mejor ambiente de seguridad con los EPP seguros para cada tipo de actividad, para cada tipo de actividad. Eso les podría decir. Gracias, ingeniero. Bueno, ya nos acercamos a las últimas preguntas y una justo relacionada a lo que estaba comentando es ¿qué turnos de trabajo serían entonces adecuados? Turno de trabajo siempre en un túnel, los trabajos son en palma en caliente, en cualquier tipo de túnel. Son lo mejor para saber qué está dejando la otra guardia, ya sea con TBM o ya sea con Drill and Blast, ya sea con TBM o sea con Drill and Blast. Siempre es en palma en caliente. ¿Qué significa en palma en caliente? Que se traslapen y que el otro señor sale cuando la otra guardia ya ingresó. Y en ese momento los dos supervisores o dos capataces de frente prácticamente se indican cómo está dejando el frente, cómo está quedando, y en ese momento entra la guardia en sus vagones o caminando y hacen el cambio dentro del túnel. Si es que están, por ejemplo, haciendo un trabajo dentro del túnel. Si están haciendo una voladura, hacen el traslape afuera. ¿Ok? Pero otra cosa más importante también es que una vez que se inicia un túnel, de cualquier tipo, un túnel, no se para hasta que no se acabe. Así sea Navidad, Año Nuevo, el cumpleaños de cualquiera, el cumpleaños del ingeniero, igualito. No pasa nada, se trabaja día y noche. No para el túnel. El hecho de parar un túnel te conlleva muchos inconvenientes. Costos, tiempo, seguridad, se mueve el macizo, dejaste el frente sin sostener, yo qué sé. Entonces, eso de ahí es muy importante. Inicia el túnel hoy día y acaba cuando se sale por el otro lado o se hace el encuentro de los dos frentes. Eso es muy importante. De acuerdo, ingeniero. Nuestra próxima pregunta es, ¿qué opina sobre la normativa peruana relacionada a túneles? ¿Nuestro manual es adecuado para la realidad del país? Muy buena pregunta. Es muy ligera la normativa peruana porque se basa en lineamientos muy generales, sobre todo la norma de provías del manual de carreteras, ¿no? Es un manual bastante, yo diría, no muy completo, no explica mucho los casos, no es muy puntual también y se basa mucho en normativas americanas. Recomendaría que usen también en algunos casos normativas europeas. ¿Por qué normativas europeas? Por el tema de seguridad, sobre todo en túneles largos y en algunas pruebas, sobre todo para inyecciones. Entonces, recomendaría que se tome en cuenta eso por parte de Provía Nacional. Yo sé que recién han aprobado el 2016 la primera normativa en el Perú respecto a eso, pero podemos ir mejorando, sacando una nueva versión y más que todo adaptándose mejor a la realidad peruana también, ¿sí? Y siendo más explicativo, más normativo, sobre todo en las pruebas, en pruebas de instrumentación, en pruebas de operativas, en pruebas operativas, en condiciones también del concreto, tipo de concreto, concretos súper concretos, para, por ejemplo, resistencia 320 hacia arriba. Hemos llegado a veces hasta 380, pero a veces hasta 380 conseguir a 2 kilómetros, a 3 kilómetros bajo temperaturas de 45, 60 grados, perdón, de 40, 45 grados es bastante difícil. Entonces, todo eso hay que normarlo. Pero es un proceso, yo creo que ya hemos comenzado, pero todavía nuestra normativa en ese aspecto es bastante ligera, bastante débil. Esperemos que mejore, yo creo que va a mejorar y que también tome en algunas cosas experiencias mineras, que es muy importante en el Perú, ¿no? Para darle mayor consistencia, sobre todo a túneles viales. Esa sería mi respuesta. Genial, ingeniero, muchas gracias.
Y finalmente hemos llegado a la última pregunta, la cual también tiene que ver con la realidad de nuestro país. Y dice que, ¿qué muestra la experiencia sobre los efectos de los sismos más intensos en los túneles? Cuando está revestido de concreto, pues se refleja con fisuramientos, agrietamientos. Pero cuando no está revestido y solamente presenta chocre simple, pues sí crea problemas, sobre todo cuando no se ha colocado el sostenimiento adecuado. Eh, yo creo que deberíamos tomar un poco la normativa colombiana o de otros países, por ejemplo, que para túneles viales, como estamos hablando, pues se haga el revestimiento, así no necesite, porque indudablemente las condiciones, las estadísticas cambian de la zona, el tipo de sismo, el grado de sismo, a veces conforme avance el tiempo va aumentando. Pensaría yo que para este caso, para túneles viales, así no necesite, por el tema estructural, se coloque el revestimiento de concreto, aunque sea con una malla, con una malla simple, previendo que cambie eso pues a largo plazo, porque indudablemente no tenemos todo el control sobre esas cosas, ¿no? Indudablemente que no tenemos el control. El clima cambia, las condiciones cambian, entonces no tenemos todo el control de eso. Entonces, yo creo que para temas viales deberíamos ir al extremo, siempre asegurarnos más. ¿Hasta qué extremo podemos dar? Pues eso mucho depende de las condiciones económicas o condiciones de costo, pero siempre irnos a un grado de seguridad necesaria para que no pase nada y siempre dure en este caso funcione ese túnel. Algo muy importante también indicarles que para el caso de túneles viales, el tema sísmico no solamente se relaciona con el revestimiento, no solamente se relaciona con el revestimiento, sino también con el tipo de sostenimiento. Y el tipo de sostenimiento también está relacionado a qué tanto puedo asegurar, a qué distancia puedo asegurar, no solamente el sostenimiento del túnel, sino a un movimiento sísmico como el que estamos hablando, no contemplado en el análisis estructural. Significa que, por ejemplo, si yo estructuralmente analicé que necesita solamente el perno de 3 metros, pues ponerlo a otro esquema, una frecuencia más alta, una frecuencia sísmica, inyecciones de repente más profundas o pernos más largos, pernos de 4 o 5 metros o pernos tensionados, ¿no? Entonces, irnos siempre un poco, para el caso de túneles viales, un poco al extremo. Porque imagínense un túnel largo de 9 kilómetros y en cualquier momento ocurre un túnel, todos los vehículos que van a estar adentro prácticamente sería un problema, ¿no? Indudablemente eso. Ahora, en la parte de la contrabóveda, o en el caso del INVER, lo que vamos el piso del túnel vial, para mí, o sea, a mi modo de entender, siempre debe ir con estructura armada. ¿Por qué? Porque indudablemente lo que menos que queremos que falle primero es la estructura donde está rodando el vehículo. Entonces, sería un buen aporte darle mayor prioridad estructuralmente a la capa de rodadura o a la capa de rodadura o al pavimento de rodadura con la cual está funcionando el túnel vial, ¿no? Es muy importante eso. O sea, por ejemplo, en las contrabóvedas siempre usar cimbras metálicas en cada una de las cimbras que coloques, no solamente la malla doblemente armada. Es muy importante. Y encima ya colocarle todo el pavimento de concreto o lo que queramos colocarle. Entonces, eso es muy importante. Con eso yo creo que aseguraríamos mucho. ¿Y de qué depende eso? De las normativas que nosotros aprobemos, ¿no? En el Perú no tenemos túneles muy largos, pero en otros países sí, ¿no? Entonces, pero yo creo que es bueno asegurarnos. La vida cuesta mucho como para estar arriesgando que suceda un sismo más de lo normal y se venga abajo eso, ¿no? Las condiciones climáticas van cambiando, las condiciones geomorfológicas también van cambiando, se activa una línea de corriente, se activa una quebrada, se activa una falla geológica, yo qué sé. Entonces, nadie sabe al 100% de lo que puede suceder o lo que no puede suceder en un túnel. Entonces, pienso yo que hay que tomar las medidas del caso, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Muchísimas gracias nuevamente por su exposición, por la disposición que tuvo también para responder todas nuestras preguntas. Yo creo que de hecho bastantes de nosotros nos hemos sentido inspirados como para conocer mucho más sobre este tema, sobre los túneles, y poder implementar todas las cosas que usted nos pudo transmitir de su experiencia, mejorarlas e implementarlas también acá en nuestro país. No sé si quisiera dar unas últimas palabras de despedida.
agradecerle a ustedes jóvenes por la invitación, ¿no? Agradecerles por la invitación y estoy ya no siempre a apoyarlos en lo que se pueda. Y yo creo que es bueno formar nuevos tuneleros en el Perú. No hay una facultad de túnel en el Perú, sería bueno formarla, creo. El Perú es un país minero, pero también es un país, creo, donde va a haber muchos túneles, entonces deberíamos también ver por ese tema y desearle lo mejor a ustedes y esperemos que le haya servido los humildes aportes que uno haya dado. Muchas gracias.